Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en la sección de lesiones deportivas. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Jaime Solís, que es residente de primer año de la especialidad de la actividad física y deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de trauma facial. Doctor, muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días a todos. Pues un gusto estar de nuevo en este espacio tan importante, compartiendo pues conocimientos que son muy relevantes pues en el ámbito deportivo. Bueno, entonces, para comenzar hablando del trauma facial, hay que hacer varias aclaraciones importantes. Por ejemplo, de que no nada más se refiere al área de la cara y de los huesos, sino que el esqueleto facial es más complejo. Contiene estructuras esenciales y también órganos sensoriales, los cuales pues sabemos que son responsables, por ejemplo, de la vista, del gusto y de la masticación, del tacto, del olfato, del oído. Bueno, entonces, por lo que un traumatismo en esta área del cuerpo, pues se considera también pues bastante relevante debido a que es una de las regiones más vascularizadas del cuerpo. Eso quiere decir que llegan muchas arterias, muchas venas, hay muchos nervios, además de que pues tiene estructuras de los 5 órganos sensoriales pues importantes que nos permiten interactuar con el medio ambiente. Como un recordatorio pues anatómico para estar todos en la misma sintonía, les puse esta fotografía del cráneo, solo para mencionar los huesos que conforman parte del cráneo y de la cara. Por ejemplo, aquí con el cursor estoy señalando el hueso frontal, el cual se articula con el hueso cigomático. Estos huesos son bastante fracturados, ahorita vamos a ver su epidemiología y sus características. También por atrás tenemos el hueso temporal, el cual en una parte tiene el conducto auditivo externo. Esto es relevante porque mencionaba también que en este tema de trauma facial entran en estos golpes o traumatismos pues también las orejas. Como también este hueso temporal tiene una articulación directa con la mandíbula. La mandíbula la tiene con el hueso maxilar y bueno, otros huesos también como el esfenoides y huesos que están en el área cercana a los ojos y a la nariz que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el hueso nasal y bueno, también que está conformado por cartílago. Tiene el tabique nasal, en una parte es de hueso, pero en otra parte es de cartílago. También están los cartílagos nasales laterales y también los cartílagos alares o por su forma que tiene como una característica de ala. Bueno, eso en cuanto al cráneo, a la cara y a la nariz. En cuanto al ojo, también es importante pues ver cómo está conformada el reborde orbitario. Por arriba tenemos el hueso frontal, lateral e inferiormente el hueso cigomático, inferior y medialmente el hueso maxilar y bueno, más internamente, como ya veíamos ahorita, el hueso lagrimal, tenemos el etmoides, tenemos el esfenoides y bueno, importante saber que aproximadamente 3/4 partes de las fracturas faciales afectan este hueso, el hueso cigomático, también la mandíbula o la nariz. Ahorita los vamos a ver por separado. La importancia epidemiológica de este tipo de fracturas es que aproximadamente un 3 a un 29% de las lesiones faciales en total son resultado de actividades deportivas y que entre 2 a 3 tercios de estas lesiones faciales ocurren en personas jóvenes de 10 a 29 años. Sin embargo, sabemos que pues también por el deporte recreativo pues hay personas de todas las edades que lo practican y pueden estar involucrados en este tipo de lesiones. Ahora, la magnitud de la lesión va a depender de ciertas variables. Por ejemplo, el mecanismo de trauma y la energía del trauma. No va a ser lo mismo un trauma en una persona que, por ejemplo, está arriba de una motocicleta comparado con alguien que juega tenis. Aunque bueno, esto es relativo. También el tipo y el tamaño del material deportivo involucrado. A veces es cuerpo a cuerpo. Son golpes por deportes de contacto, pero en otras ocasiones vemos materiales de por medio como pelotas, palos, raquetas, entonces va a depender de las características de estos materiales. Por lo que, como vamos a ver adelante,
el uso de protección, el uso de equipo de protección juega un papel bastante importante en la prevención de estas lesiones. Entonces, empezando a hablar de fracturas faciales, los accidentes relacionados con el deporte pues son la tercera causa principal de este tipo de fracturas. Como ya mencionaba, pues ocurren ya sea por contacto directo entre atletas, por el contacto entre atletas y su entorno, por caídas o por golpes directos con otros materiales. Eh, pues esto ha ido disminuyendo, eso es bueno, debido a que han mejorado pues las medidas de prevención y los equipos de protección personal. Sin embargo, no es algo que esté pues fomentado de una manera difusa y que debería ser así. Entonces, para sospechar de una fractura en la cara, de inicio tenemos que ver al paciente, ver si hay alguna asimetría en cuanto a los músculos de la cara, los huesos, las estructuras que normalmente deberían estar en su posición, que hayan irregularidades, que el paciente sienta alguna inestabilidad o que de plano veamos deformidad de los bordes óseos y estos detectados durante la exploración física. Bueno, cuando hay un médico a cargo, pues es obviamente más sencillo de evaluar. La evaluación va enfocada pues al tipo de lesión, pero muchas veces en este tipo de eventos deportivos o simplemente cuando están jugando de manera recreativa, pues no hay un médico. Entonces es importante que la comunidad sepa pues detectar al menos este tipo de lesiones y si hay algo anormal, referirlo a un médico o incluso a urgencias, como vamos a ver ahorita, dependiendo de la gravedad de la lesión. Lo importante de este tipo de lesiones de fracturas, si es una fractura, nos está hablando de que fue un trauma de una magnitud considerable, debido a que para que se fracture un hueso de la cara, los cuales son muy sólidos, pues sí, el mecanismo fue importante. Entonces, este tipo de fracturas no vienen solas, muchas veces vienen acompañadas de lesiones intracraneales, justamente por eso les pongo esta frase de que puede venir con premio. Muchas veces vienen acompañadas de hematomas dentro del cerebro, hematomas de tipo epidural, subdural, subaracnoideo o subgaleal, dependiendo de si está por encima o por debajo de las estructuras pegadas al cerebro, que son las meninges. Bueno, por otro lado, tenemos la fractura del seno frontal. Este tipo de fracturas afectan a los senos paranasales. Son estructuras o cavidades que están entre los huesos de la cara. Normalmente nos sirven para humidificar el aire. Son los que se afectan, de hecho, en la sinusitis. Y bueno, en estos son por un traumatismo directo, como lo podemos ver en este atleta de la MMA. Es lo que les comentaba, depende del tipo de deporte que se practique. O bueno, también lo podemos ver en béisbol, una pelota que se reciba directamente en la frente, que es el seno frontal, el hueso frontal, podría ocasionar esto si el paciente no tiene un casco o no tiene una seguridad adecuada. A diferencia de otras lesiones es poco común, es más común en adultos, pero bueno, cuando llega a ocurrir pues es algo grave. Estos son los signos y síntomas que pueden tener estos pacientes, pues un dolor de cabeza muy intenso, pueden llegar a tener sangrado por la nariz, pueden llegar a tener un entumecimiento de la frente, ya no sentir, bueno, no tener la sensación de que se está tocando la frente, incluso por el área que está cercana a la nariz, eh, puede llegar a ya no tener olfato o incluso que se fugue el líquido cefalorraquídeo. Eso nos estaría hablando pues de un traumatismo grave. Tendría que ir al hospital pronto. O como en este paciente, una depresión del área frontal. Vemos aquí la tomografía que le hicieron, cómo está pues destruida esta parte y por eso tiene pues este abombamiento. Y bueno, tenemos por otro lado fracturas orbitarias. Estas se refieren a los huesos que conforman la cavidad que contiene el ojo. También son traumatismos directos en regiones cercanas o que son aledañas al ojo. Y bueno, aquí tenemos una tomografía en la cual hacen un corte coronal, como si lo partieran a la mitad. Entonces, se sabe por anatomía y por literatura que el suelo, que estoy señalando, y la parte medial de la órbita son los que son menos gruesos y resistentes, por lo que ante un traumatismo de alto impacto, estos se pueden fracturar y el contenido
Bueno, sí, el contenido orbitario, que pues es el ojo, son los músculos, es tejido adiposo, puede herniarse por este espacio que se fracturó y bueno, pues esto nos hablaría de algo grave. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos identificar en un paciente? Le decimos que nos voltea a ver de frente y bueno, en este caso al paciente se le dice voltea hacia arriba. Entonces, como un ojo está hundido, va a estar como más abajo. El ojo sano va a voltear hacia arriba, mientras que el ojo enfermo o afectado por esta patología va a estar volteando hacia abajo o volteando hacia el frente. Esto nos está hablando de que no tiene el ojo o la posición del ojo en el mismo lugar, sino que está hundido o herniado. Entonces, ante estos hallazgos, tiene que ir al hospital pronto el paciente. Y de las fracturas más frecuentes tenemos las maxilares y las mandibulares. Estas normalmente resultan de traumatismos cerrados, o sea, en los que no hay una pérdida de continuidad de la piel, pero lo importante de estas fracturas del hueso maxilar, que es este que estoy señalando aquí, es que suelen acompañarse también, como ya mencioné ahorita, de daño craneal y de obstrucción de las vías respiratorias nasales, debido a que este hueso conforma parte de la anatomía normal de la cara en esta área cercano a la nariz. Entonces, como podemos ver aquí, puede haber hemorragia de estos senos paranasales y lo importante es que pues, se puede obstruir el paso de aire que va desde las narinas hasta los pulmones. Entonces, eso puede ser importante en estos pacientes. Además de que pueden llegar a tener una disminución de la sensibilidad en la región debajo de los ojos o directamente en donde fue la lesión, debido a que olvidé mencionar eso, no nada más lo que se afecta son huesos, sino también estructuras vasculares y nerviosas. Entonces, ante una compresión por un traumatismo, estos nervios se lesionan. Tenemos también las fracturas en mandíbula. Entonces, los cóndilos mandibulares y el ángulo mandibular, que son los que estoy señalando, son los que más frecuentemente se fracturan. Entonces, la articulación temporomandibular, que es lo que les mencioné ahorita, entre el hueso temporal y la mandíbula y la actividad de los músculos faciales pueden estar afectados. Entonces, una manera sencilla de detectar estos problemas es que si hay una lesión en esta área, le decimos al paciente, abre y cierra la boca, infla los cachetes, habla, di palabras. Entonces, de esta manera, si el paciente presenta una asimetría o de plano no puede realizar estas órdenes que le decimos, pues bueno, sospechamos de una lesión, de una fractura en la mandíbula e igual hay que mandarlo a urgencias. Si se puede antes poner un estabilizador, se puede poner. Lo importante es detectar. También la fractura del hueso cigomático, que es este que está pintado con color morado en la imagen. También pues nos da pues una lesión muy característica en la cual, como podemos ver, es la pared lateral e inferior del reborde orbitario, por lo que si hay una fractura, el contenido se puede herniar o se puede mover hacia lateral y hacia abajo, como lo podemos ver aquí en este ojo. El ojo izquierdo de este paciente está normal, está centrado, mientras que el ojo derecho está más cerrado, está caído y está lateralizado. Entonces esto nos podría hablar de una fractura del hueso cigomático. Bueno, entonces ya terminando de hablar de estas fracturas de la cara, pues es importante mencionar qué es lo que vamos a hacer. Como ya mencionaba, si hay un médico, bueno, sabrá tratar mejor este escenario, pero cuando no lo hay, también el paciente tiene que saber cómo actuar. Bueno, las personas que están ahí cercanos al paciente. Entonces, lo que se tiene que hacer de inicio es una evaluación cuidadosa del estado neurológico y de la columna cervical, debido a que por la estructura o la región del trauma facial tenemos el cerebro y también la columna cervical, por lo que puede haber un traumatismo raquimedular o puede haber una conmoción cerebral, por lo que hay que evaluar de inicio estos dos rubros. Lo primero que tenemos que hacer en el paciente es evaluar la vía aérea. Hay que ver si
si está abierta, así tiene que ser. Hay que acercarnos, ver si está respirando, ver que tenga circulación eh, como ya mencioné ahorita, valorar el déficit neurológico, preguntarle cómo se llama, en dónde está, para ver si está orientado, si puede mover los dedos de las manos y de los pies, si puede sentir. Y bueno, todo esto se tiene que hacer siempre con mucho cuidado, porque también ante la palpación de una fractura, esta se puede hundir, o si no está desplazada, se puede desplazar y puede complicarse. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esta evaluación inicial. Y bueno, ¿cuándo abandonar el juego? Eh, Tal vez los traumatismos menores no representen un obstáculo para que el paciente regrese a jugar, pero cuando estos son graves, el paciente no puede volver a jugar y tenemos que referirlo a un médico o a urgencias. Y esto principalmente, como ya les mencionaba, cuando hay un déficit neurológico, cuando le duele mucho el cuello o cuando de plano está inconsciente o hay una evidencia muy clara de que hay una fractura en los huesos que ya mencionamos previamente. Esto hay que sospecharlo, como ya mencionaba, en traumatismos de energía mayor, carreras de motos, carros, las artes marciales mixtas, debido a que pues puede haber un daño en los tejidos blandos. Esto puede generar inflamación, puede generar sangrado, pueden obstruirse las vías respiratorias y ahí es en donde es el principal problema, de que el paciente no pueda respirar. Bueno, ahora pasando a las fracturas nasales. Estos, de todos los huesos que voy a mencionar, estos son los huesos más fracturados y esto evidentemente por la estructura nasal que está protruyendo en la cara, pues es más susceptible obviamente por su localización. El cuadro clínico es que hay un sangrado abundante, pero lo principal que vamos a ver como en este paciente es que hay una asimetría nasal. A la palpación puede sentirse o escucharse crepitación. Podemos ver inflamado el puente nasal o a los lados del área de la nariz. Puede también haber una obstrucción de las vías respiratorias nasales, y esto porque el tabique nasal se puede desviar y obstruir una de las narinas. Entonces, el tratamiento inicial en estos pacientes es controlar la hemorragia. Eh, Solamente si hay un médico y detecta que hay un hematoma septal, se puede drenar. De lo contrario, no hay que estar manipulando la nariz si no se sabe qué es lo que se tiene que hacer. Ya después de esto, pues se puede, si hay un médico con experiencia, se puede tratar de hacer una reducción cerrada y después poner un entablillado en lo que llega al hospital. Pero de lo contrario, simplemente solo se debe de tratar de parar la hemorragia y mandarlo al hospital. Porque, como les mencionaba ahorita, parte del tabique nasal es hueso y otra parte es cartílago. Entonces el cartílago, si no tiene una buena irrigación sanguínea, puede sufrir una necrosis y morir este tejido. Entonces se recomienda que este tipo de lesiones se traten en un plazo de 1 a 2 días máximo para evitar un daño permanente en el cartílago. Lo que podría ocurrir si no se trata es justamente como vemos en esta imagen, una deformidad en silla de montar. La anatomía normal es que esta nariz estuviera recta, que tuviera aquí pues su forma normal, pero aquí vemos como si estuviera hundida, y esto es porque se necrosó o murió el cartílago. Entonces, justamente esto es lo que tratamos de evitar, por lo que recomendamos ante una fractura nasal bueno, sí que se sospeche, pues tratar de enviarlo lo más pronto posible al médico o a urgencias. Y bueno, estos pacientes pueden regresar a su actividad aeróbica sin problemas después de unos días, pero siempre y cuando los hayan valorado previamente. Ahora, no solo hablando de las fracturas nasales, sino también hablando de la hemorragia nasal en general, a este se le llama epistaxis. Esta ocurre porque el cartílago nasal y las áreas aledañas dentro de la nariz están irrigadas por muchas arterias. Hay un área en específica en donde hay muchas arterias, el cual se le llama plexo de Kieselbach o área de Lidl en el tabique nasal. Cuando se afecta esta área de la nariz es cuando mayormente se presentan los sangrados. Entonces,
Aquí por orden les puse lo que se tiene que hacer y hasta donde alcance nuestra capacidad, según nuestra experiencia, si hay un médico o no, es lo que tenemos que hacer. Y si ya no se puede seguir un paso en adelante, pues tenemos que referirlo a un médico o a urgencias. Lo primero que hay que hacer es insertar un rollo dental doblado, ya sea solo o si tenemos este medicamento que se llama oximetazolina, empaparlo de este que es líquido, meterlo sobre la nariz y aplicar presión. Lo más probable y la mayoría de las veces, pues así es como se para el sangrado. Cuando no se para el sangrado de esta manera, se tiene que cauterizar químicamente con una barra de nitrato de plata o con un electrocauterio. Esto, obviamente, si lo tenemos a la mano, si tenemos la experiencia de hacerlo. Entonces, si no deja de sangrar con esta primera opción, lo hacemos con esta segunda. Si no se puede, con esta segunda se hace un taponamiento nasal. Esto normalmente lo hacen médicos o lo hacen ya de plano los especialistas en otorrinolaringología. Si no para con el sangrado nasal con el taponamiento nasal, se refiere con el otorrinolaringólogo. Entonces, pues esta es la cadenita en orden de lo que se debe de hacer. Pero si de un inicio se aplica presión o se mete un rollo y no para de sangrar el paciente y ya no sabemos qué hacer o no tenemos estos materiales, hay que referirlo. Otra lesión muy importante son las fracturas de la base del cráneo. Estos normalmente implican traumatismos directos y de alta energía. Y bueno, se ven frecuentemente en motociclistas, en aquellos que usan monopatín o en ciclistas de montaña o de ruta. Entonces, ante una caída o ante un traumatismo fuerte, hay que ver en el paciente que no tenga estos signos o síntomas, que aquí son signos. Si los tiene, hay que referirlo de inmediato a urgencias debido a que hay un sangrado por una fractura de la base del cráneo. Entonces, además de esto, el paciente pues, nos puede decir que está mareado, que puede incluso haber perdido el conocimiento, puede tener hemorragia por los oídos, incluso una ruptura de la membrana timpánica, lo cual pues, el paciente súbitamente dejaría de escuchar. Puede haber salida de líquidos cefalorraquídeo por la nariz, que esta tiene una consistencia líquida y pareciera como agua. Y bueno, los signos que vemos en estas fracturas de base de cráneo son los clásicos ojos de mapache. Vemos como alrededor de los ojos, en los párpados superior e inferior, vemos como una pigmentación oscura, como tienen los ojos los mapaches, por eso se le llama así. El signo de la batalla de Barlow. Vamos a tratar de ver ante estos traumatismos por detrás de las orejas en los pacientes. Vemos también que hay un hematoma que pues tiene un recorrido similar a la orientación de la oreja. Entonces, si vemos esto, a pesar de que el paciente se sienta relativamente bien o ya se recuperó, hay que mandarlo al hospital porque nos está hablando de un traumatismo importante y el paciente no puede practicar su deporte hasta que haya sido valorado. Muy bien. Ahora pasando pues de todas estas fracturas en el área de la cara, en la nariz, los sangrados, vamos a pasar al trauma dental, que pues también se ve bastante frecuentemente en deportes de contacto, como los que tenemos aquí en el rugby, en la lucha libre, en el boxeo, en luchas de artes marciales mixtas o en el baloncesto. Consultando la bibliografía, para mencionar algo de epidemiología, en la prevalencia en deportistas de alto rendimiento de 42 países en unos Juegos Panamericanos celebrados en Brasil en 2017, nos arrojó estos datos, de que estos pacientes ya habían tenido traumatismos en los dientes en aproximadamente 50%, o sea, casi uno sí, uno no había tenido. La mayoría de estos había sido en entrenamientos o en los juegos de competición, hasta en el 63.5%. Los deportes que más se vieron implicados en lesiones dentales fueron los luchadores, los boxeadores y aquellos que practican básquetbol. Y pues desgraciadamente más del 80% de estos atletas que informaron que no usaban un protector bucal, lo cual pues en un gran número se pudo haber prevenido. Bueno, entonces el diagnóstico para sospechar
de una lesión en los dientes, pues es que hay una lesión en la cara, en la mandíbula o incluso en cualquier otra parte de la cabeza o en el cuello que no se haya visto. Puede haber una lesión dento-alveolar, o sea, del diente y del alveolo que lo contiene. Pueden haber fracturas en los dientes como esta que vemos aquí en la imagen, fracturas del proceso alveolar o incluso desplazamiento o abulsión dentaria en la que el diente se va completo. Los dientes que más frecuentemente se lesionan o se afectan son los incisivos centrales superiores, que son estos que estoy señalando. De ahí le siguen los incisivos laterales y luego las muelas. Ahora, bien importante, y pues esto sí me gustaría que se lo graben, si pueden tomar alguna foto o algo, porque pues es algo que sí se puede hacer, y es el manejo de cuando un diente se abulsiona o se cae por completo. Primero hay que encontrar el diente, hay que guardarlo y movilizarlo por su corona, evitando tocar la raíz. Entonces, la parte que nosotros vemos en los dientes o la más superficial es la corona, es esta que vemos aquí. La raíz es la que está profunda y la que está pues en el alveolo, en el hueso. De ahí no hay que tocarla porque pues ahí es de donde se irriga y podemos afectar esa estructura. Entonces hay que agarrarlo de la corona. Si está sucio, hay que limpiarlo con agua fría. Aquí hay dos opciones. Se recomienda en la literatura que después de limpiarlo se puede reposicionar en su sitio, o sea, en el lugar en donde estaba el diente, pero sin hacer fricción ni resistencia durante el intento. Es de una manera suave y natural. Es esa opción o la otra, si no es posible o no se tiene la experiencia, pues tratar de almacenar este diente, ya sea en un recipiente que tiene saliva del mismo paciente o leche, pues que se tenga ahí, ¿verdad? Tendría que ser una coincidencia. Y lo que sí es que si no se reposiciona el diente, debe de almacenarse pues en estos lugares y tratar de que no sea un almacenamiento en seco porque el diente puede morir pronto. Y lo más importante, una vez que pasa esta abulsión dental o que se cae el diente, la evaluación por el odontólogo debe ser en los primeros 30 minutos después del traumatismo. En un tiempo aproximado y después de esto, pues ya no se puede recuperar el diente. Y ahora bien importante, ¿cómo se pueden prevenir estas lesiones bucales? Hay protectores bucales, los cuales se ha visto que disminuyen significativamente la frecuencia y la gravedad de las lesiones orofaciales en el deporte. Desgraciadamente en muchos deportes el uso del protector bucal no es uniforme ni es obligatorio, lo cual pues sí debería ser así para disminuir esta incidencia de lesiones dentales. Entonces hay dos tipos de protectores bucales. Aquí les pongo una imagen del ejemplo de uno. Están los estándares y los que están hechos a la medida. Hablando primero de los estándares, pues su ventaja es que tienen un menor costo y su desventaja es que los pacientes tienen que tener la boca cerrada todo el tiempo cuando están haciendo su deporte. Pueden tener dificultades para hablar y esto pues dificultar la comunicación en un juego. Algunos llegan a sentir algunas incomodidades para respirar o concentrarse debido a que sienten que algo está ahí en su boca. Y bueno, el costo es desde 115 pesos hasta 550 pesos. Entonces, pues son algo económicos. Por otro lado, el que está hecho a la medida del paciente nos proporciona una mejor protección, una mejor retención, una mejor comodidad y adaptación, tanto al habla como a la respiración. Entonces, pues no es por hacerle promoción a uno, no, a uno u otro, la verdad es que es lo que pueda adquirir el paciente, pero sí se recomienda más porque pues son personalizados y son más cómodos para el deporte del paciente. Bueno, su desventaja es que implican un mayor costo, arriba de 700 pesos, he visto unos de 1,500 hasta 2,000 pesos, entonces pues sí, es un poco más de dinero, pero yo lo veo como una buena inversión. Más aquellos atletas que tienen premios o brackets, que he visto muchos aquí en Ciudad Universitaria, entonces pues es muy caro este tipo de tratamientos, entonces yo creo que prevenir con un protector bucal a la medida de este precio, pues no es mucho comparado con que se caiga un diente. Muy bien, eso fue de los dientes, hablando rápidamente del trauma ocular. El trauma ocular es tan importante que hace apenas 2 meses y medio, 3 meses, hubo un congreso internacional en línea de oftalmología, hablando específicamente de trauma ocular
y de las implicaciones que tienen sus lesiones, debido a que pueden llegar hasta la ceguera. Entonces, pues lo quise incluir. Entonces, estas lesiones no se pueden pasar por alto, debido a que si hay una complicación, puede haber un deterioro funcional muy significativo. Bueno, tomando datos epidemiológicos de Estados Unidos, se estima que hasta 40% de las lesiones oculares ingresadas en la atención hospitalaria estaban relacionadas con el deporte, y desgraciadamente 13% de ellas eran lesiones oculares penetrantes, las cuales son las peores. Y bueno, hasta 72% ocurrieron en personas jóvenes de menos de 25 años, y los deportes que más frecuentemente se vieron implicados fueron el béisbol, el básquetbol, el hockey, el fútbol y deportes de raqueta. Entonces, pues una protección ocular adecuada se ha visto que puede disminuir el riesgo de lesiones hasta casi un 80-90%. Eso es lo importante que hay que mencionar. Bueno, solo rápido mencionar las partes del ojo para estar todos en el mismo canal, comprender lo que estamos platicando. Tenemos tres capas. La más externa, que está compuesta por la córnea y la esclerótica hacia atrás. Bueno, la córnea es importante porque tiene un porcentaje importante de refracción en el ojo. Eso es lo que nos hace ver de una manera adecuada. La capa intermedia vascular, que es la coroides, se compone anteriormente por el iris, que es esta estructura rosa que estoy señalando. El iris es lo que vemos de frente en un paciente como el color de los ojos. Se sigue por detrás con el cuerpo ciliar y el iris. Y más internamente, y no menos importante para nada, la retina. Esta que estoy señalando aquí, que llega hasta el nervio óptico. Además tenemos el cristalino, también muy importante, como una estructura de refracción, y pues bueno, que hay una cámara anterior y una posterior del ojo, la cual está separada por el iris. Vamos a ver ahorita su importancia. Entonces, hablando de deportes de alto, moderado, bajo y nulo riesgo, pues son estos, solo por mencionar algunos. Si se conoce a alguien que practica un deporte de alto riesgo, o se quiere practicar, pues bueno, hay que tener en cuenta que hay una probabilidad alta de que pueda haber una lesión, y pues hay que pues tomar más en cuenta estas prevenciones para los otros. Por ejemplo, aquellos que practican béisbol, softball, cricket, baloncesto, esgrima, hockey sobre tierra y sobre hielo, lacrosse, squash, racquetball, hockey callejero, y bueno, también pues lesiones que son intencionales, que pues este es el motivo del deporte, pues el boxeo, las artes marciales de contacto completo, en la cual pues ganar es golpear más a la otra persona. Y los ojos sabemos que no son una parte excepcional en estas lesiones. Los moderados, pues por ejemplo está el soccer, la pesca. Los de bajo riesgo tenemos el ciclismo, y ojo seguro, pues la gimnasia. Pero bueno, sabemos que esto es relativo. Siempre hay un objeto en el entorno con el cual podemos tener una lesión, y a pesar de que en la literatura nos menciona que es un ojo seguro, pues sí puede haber una lesión importante. Las lesiones en los párpados son frecuentes. Aquí lo único que les quiero dejar es que cuando estas tienen una pérdida de la solución de continuidad de la piel, como lo vemos en esta imagen, pues hay que referirlo con un médico, principalmente un oftalmólogo. Y bien importante, más que nada cuando estas lesiones de los párpados o de las áreas aledañas están en la región medial. Esta región es la región que está cercana a la nariz, debido a que por la anatomía que tenemos hay un conducto nasolagrimal ahí, el cual nos permite lubricar los ojos. Es el sistema que funciona cuando lloramos. Y si hay una lesión ahí que no se trata o se sutura mal y se afecta el conducto nasolagrimal, puede haber pues ojo seco, la cual es una complicación pues muy importante, debido a que pues el paciente tendría que usar gotas de por vida si no se soluciona el conducto nasolagrimal, y tener queratitis. Entonces, como vemos aquí a este atleta, pues hay que tener pues, protector ocular, como son los lentes. Bueno, también en ojos es frecuente ver cuerpos extraños. Estos
principalmente en deportes al aire libre, en los cuales pues estamos en contacto con polvo, con escombro, con animales como los mosquitos. Entonces lo que nos va a referir el paciente es que agudamente sintió una sensación de dolor y sensación como de arena en el ojo, como si algo hubiera ahí. Además de que el ojo se inflama, bueno, los vasos, y hay hiperemia conjuntival, o sea, se empieza a ver rojo el ojo. Entonces aquí importante, lo que hay que hacer es que hay que tratar pues esta entidad de una manera lo más estéril posible. Hay que tener guantes, hay que tener hisopos nuevos y pues solución salina. Entonces lo primero que hay que hacer es vertir el párpado, como lo está haciendo el profesional de la salud en esta imagen, y tratar de con este hisopo empapado en solución salina. No puede ser tampoco con cualquier agua que está ahí o agua que está tomando alguien porque está contaminada. El ojo pues es una estructura pues estéril, podría haber una infección. Pues tratar de sacar el objeto extraño. Y bueno, algunos recomiendan después de esto como prevención un antibiótico tópico. Esto siempre recetado por un doctor, no se puede ir a la farmacia a comprar cualquier antibiótico tópico y ponérselo después de este tipo de lesiones, ya que no todos funcionan y algunos tienen esteroides, lo cual aumenta la presión intraocular. Entonces, complicaciones de esto son las abrasiones corneales, más que nada porque el paciente se está tallando de una manera excesiva porque siente pues esta incomodidad en el ojo. Y bueno, no se recomienda el uso de parches porque se ha visto que no mejoran ni la cicatrización ni reducen el dolor. Lo que hay que hacer es lo que ya mencioné de la manera más estéril posible y si no se puede, referirlo con un médico. Bueno, la abrasión corneal resulta de cortar o raspar esta superficie anterior del epitelio ocular. El paciente nos va a referir pues síntomas muy similares a los anteriores, además de que puede tener como incomodidad al ver la luz, puede tener dolor, el ojo se le puede poner más rojo. Y bueno, esto lo ven los oftalmólogos, ellos aplican este líquido con fluoresceína y pues lo que se pinta fluorescente es en donde está la pérdida de solución de continuidad y pues bueno, ellos saben cómo tratar. Entonces, lo único que se puede hacer en el momento es dar algo para el dolor, tampoco se recomiendan parches. Pues estas lesiones cicatrizan rápido, aproximadamente 3 a máximo 4 días, casi siempre son 2 a 3, y no dejan cicatrices. La cuestión es identificarlo y tratarlo bien, porque estas lesiones también se pueden complicar si no se tratan o se pueden infectar. La hemorragia subconjuntival es cuando se rompe un vaso sanguíneo de los cuales irrigan el iris. Y bueno, todos hemos visto, o la mayoría, que a alguien se le pone el ojo muy rojo por sangre. Esto más que nada es algo pues muy llamativo, muy impactante de verlo porque pues normalmente el ojo en esa área es blanca y en estos pacientes pues se ve rojo. Más que nada es, como ya mencionaba, pues aparatoso. Si no se hizo haciendo algún deporte, que casi siempre los que les llega a pasar por aumento de presión intraocular son los pacientes que practican halterofilia o que cargan grandes pesos. Si no se hace practicando algún deporte, hay que investigar el control de la presión arterial porque puede haber ahí pues que esta esté elevada. Y bueno, la laceración conjuntival, también cuando este epitelio se lesiona, pierde su continuidad y bueno, también hay que mandarlo con el oftalmólogo. Rápidamente también el ifema es lo que les mencionaba ahorita. El ojo tiene una cámara anterior y una posterior, la cual están separadas por el iris. Cuando el sangrado se acumula en la cámara anterior del ojo, como lo vemos aquí en este paciente, pues a eso se le llama ifema. Entonces, aquí lo importante es que si vemos esto en el paciente, hay que referirlo al oftalmólogo y no hay que dar otro medicamento antes de esto, salvo un analgésico si el paciente no aguanta el dolor. Y el paciente no puede volver a hacer ejercicio hasta que sea evaluado de una manera correcta. Bueno, esta otra lesión, que tiene un nombre pues difícil de pronunciar, iridodiálisis traumática, solamente también, es lo que mencionaba ahorita, si el paciente tiene signos y síntomas como los que se mencionan aquí, de que tenga una visión doble, que tenga una sensación de incomodidad a la luz y que veamos esto, este es el iris, es cuando se desprende el iris de su inserción ciliar,
por un traumatismo, hay que enviarlo al oftalmólogo. Como vemos en un ojo normal, pues este iris, que es el que le da el color a los ojos, pues debería estar como un círculo circunscrito, y en este caso vemos cómo se cae. Entonces, si vemos esto, es anormal y hay que mandarlo al hospital. Y bueno, importante también, lesiones penetrantes con objetos y ruptura del globo ocular. Aquí les diría que no hay que hacer nada y enviarlo urgentemente al hospital. Sí, pero más que nada también hay que inmovilizar. Si hay un objeto, no hay que retirarlo, no hay que tratar de moverlo, incluso hay que tratar de inmovilizarlo y mandar al paciente así al hospital, porque si nosotros tratamos de retirar este objeto, podemos lesionar otras estructuras. Los que lo deben de hacer o lo pudieran hacer son los oftalmólogos o los urgenciólogos. Entonces nosotros solamente inmovilizamos y enviamos urgentemente al hospital. Esto también llega a ser frecuente, el desprendimiento de retina. Esto en pacientes que ya sabemos que tienen miopía, que tienen cirugías oculares previas, y bueno, lo que ellos refieren es que empiezan a ver borroso, empiezan a ver como destellos de luz, así como les pongo en esta imagen, empiezan a ver como brillos, además de que empiezan a tener pérdida de la visión, principalmente periférica. Entonces, hay muchas causas. Lo que se tiene que hacer es que si el paciente nos menciona esto, puede ser un desprendimiento de retina y hay que enviarlo rápido al hospital. Así es como normalmente u óptimamente deberíamos de valorar a estos pacientes con lesiones en los ojos por un médico, más que nada un médico experimentado en estos temas. Y bueno, hay que ver todo. Hay que ver, pues, como ya mencionamos ahorita, si no tiene visión borrosa, si ve doble, si le duele, si está perdiendo visión, si hay hemorragia, su agudeza visual. Y para esto tenemos pues herramientas como la de cartilla de Snellen o el oftalmoscopio. Entonces, ante un examen, ya siendo médico o no siendo médico, ante un examen físico dudoso o que hay cierta inseguridad, hay que derivar al atleta con un oftalmólogo. ¿Ok? Acabando, bueno, ya terminamos de ver al ojo, ahora vamos a ver una pequeña parte de los oídos. Bueno, los oídos, como ya sabemos, pues juegan un papel muy importante en nuestras funciones vitales, tanto en la audición como en el equilibrio. Entonces, en la parte que está involucrada de los huesos en la oreja, pues es el hueso temporal, el que ya mencioné ahorita, que tiene su conducto auditivo externo. Entonces, ante lesiones directas en este hueso o en esta área, pues pueden causar problemas, ya sea en el mismo oído o o hasta incluso en la nasofaringe, debido a que, como vemos, hay una comunicación entre la oreja y la nasofaringe por esta estructura que se le llama eh, trompa de Eustaquio. Entonces, aquí vemos también que puede haber un hematoma auricular, y esto es cuando se acumula sangre en el espacio pericondral. Esto casi siempre se ve en atletas que tienen contacto directo como tipo fricción. Se ve mucho en lucha grecorromana, en judo, se ve en el rugby, en el box, en luchas de artes marciales libres. Entonces, pues el cuadro clínico es que el paciente tiene inflamación y dolor y presión. Entonces, lo que sí tiene que hacer aquí, bueno, así es como se ve en agudo, como esta imagen que les muestro aquí. Está lleno de sangre, entonces lo que se tiene que hacer es un drenaje con una aguja. El médico obviamente tiene que tener experiencia en esto, no lo puede hacer cualquier persona, menos si no se tiene experiencia o los medios estériles adecuados. Entonces, sí, esto se recomienda que se haga temprano, en el momento o en los primeros 2 días. Y de hecho esto no es grave, por lo que si se hace de inmediato, el atleta, incluso si no tiene mucho dolor y no se le impide, puede volver al juego. Obviamente sin que esté sangrando. Los juegos tienen reglas y muchos no dejan participar si el jugador está sangrando. Pero bueno, cuando no se trata este tipo de lesiones, ocurre lo que se llama la oreja de coliflor, como lo vemos aquí en estos atletas reconocidos. Entonces, pues así como tiene forma una coliflor, así es como se les hace la oreja a estos pacientes si no se tratan. Y esto ocurre porque hay un nuevo cartílago fibroso que hace como bultos ahí y necrosis. La laceración de la oreja también
pues puede ser por contacto directo, incluso mordidas, algún otro objeto que cause la discontinuidad de la piel. Y bueno, dependiendo del tamaño de la lesión va a ser el tratamiento. Algunos se pueden suturar, algunos son tan grandes que se requieren colgajos, más que nada cuando hay avulsión de la oreja. Entonces, dependiendo de la gravedad, sí se va a mandar al hospital. También es frecuente en algunas situaciones que se rompa la membrana timpánica. Esto, por ejemplo, en los boxeadores cuando se dan golpes directos en el área. También en aquellas personas que practican el buceo con scuba, esto porque llegan a mayor profundidad. Entonces, lo que nos refiere el paciente ante una perforación de la membrana timpánica del oído medio, pues es una pérdida repentina de la audición, mareo, dolor, náusea, y siente como si algo le estuviera zumbando ahí. Entonces, si ocurre esto, y más que nada cuando se diagnostica, está prohibido que el paciente nade hasta que haya una curación y una cicatrización completa de esta membrana. Y pues bueno, hay que tratar de usar protección, como lo vemos en esta imagen, más que nada en los deportes de contacto en los que pues, puede pasar esto, o también tapones de oídos en eventos deportivos en los que hay ruidos pues, importantes como aquellos que usan armas. Y bueno, cuando hay síntomas muy graves de congestión nasal, cuando hay infecciones de repetición del oído o que está diagnosticada una disfunción de la trompa de Eustaquio, hay que evitar pues, el buceo con escuba o viajes prolongados en avión porque pues, por estos cambios súbitos de presión también puede afectarse la membrana timpánica. Y bueno, ya por último, pues un resumen de todo lo que hemos platicado. Sabemos que el conocimiento de la dinámica de la modalidad deportiva es útil para tratar de identificar el mecanismo del traumatismo facial o de lesiones asociadas, como ya lo veíamos de las lesiones tipo hemorrágicas dentro del cerebro. De inicio, la evaluación debemos de hacer este ABCD, el A de abrir la vía aérea, el B de la respiración, la C de circulación y la D de déficit neurológico. Y pues tener cuidado con la estabilización de la columna cervical, porque también por el sitio o la región del cuerpo, pues también se puede lesionar. Saber cuándo hay que derivar al oftalmólogo, al otorrinolaringólogo o a urgencias, es lo que ya mencionaba ahorita, dependiendo de las lesiones. Dije los focos rojos. La abulsión dental, acuérdense no tocar la nariz, siempre por la corona, ponérselo al paciente después de limpiarlo o guardarlo en leche o en saliva. Y bueno, estar atentos ante signos indirectos de fractura de la base del cráneo, como los ojos de mapache o el signo de la batalla. Y bueno, que es mejor abordar pues este hematoma de la oreja con drenaje temprano en los primeros 2 días. De lo contrario, ya sabemos que puede haber pues una cicatriz en forma de coliflor. Y bueno, que el equipo de protección juega un papel vital en la reducción del riesgo de lesiones faciales en los deportes. Estos incluyen, como ya mencionábamos ahorita, los tapones ópticos, el uso de lentes protectores, de máscaras faciales o de cascos, que es lo más importante. Y bueno, solo por añadir un par de patologías que yo considero importantes, me parece que ya en un par de ocasiones se habló como tal de conmoción cerebral y en otra ocasión se habló de traumatismo raquimedular. Y bueno, ambos tienen cabida en esta sesión debido a que como el trauma facial incluye anatomía de la cabeza y del cuello, pueden estar involucradas estas lesiones y no es infrecuente que ocurran. Entonces, si nuestro paciente tuvo un traumatismo facial, pero además tiene dolor en la región cervical importante o en la espalda, tiene dolor al movimiento del cuello o de la espalda, deformidad en la columna vertebral, contracción involuntaria de los músculos del cuello o de la espalda, o de plano que nos refiera a algún tipo de parálisis que no sienta en las manos, en los pies, en alguna parte del cuerpo, que sienta hormigueo o incluso que no pueda mover una estructura del cuerpo, por ejemplo, que le digamos, mueve el pie y no lo pueda mover, bueno, hay que sospechar de un traumatismo raquimedular y bueno, tratar en lo que llegan las instancias sanitarias preparadas para este tipo de inmovilizaciones,
o de manejo, pues tratar en lo mientras de inmovilizarla al paciente, como le está haciendo aquí el personal de salud, y quedarse ahí hasta que llegue alguien y nos ayude, debido a que este tipo de inmovilizaciones no lo puede hacer cualquier persona, hay personas que están calificadas para esto, muchas veces se requiere de hecho de tablas rígidas, de collarines rígidos, y hay que tener cuidado porque si el paciente tiene estos signos y síntomas y nosotros lo movemos, podemos ocasionar un daño permanente. Entonces hay que Perdón, tener... doctor, es que el tiempo se nos está acabando. Ah, sí, Por favor. sí. Y bueno, lo último de conmoción cerebral, si tiene estos signos o síntomas, eh, como unos focos rojos. Y bueno, solamente eran estas dos cuestiones del traumatismo raquimedular y la conmoción cerebral. Y bueno, eso sería todo de mi parte del traumatismo facial. No sé si hay alguna duda, algo que no quedó claro, que queramos platicar. Muchas gracias, pero sí, el tiempo se nos ha terminado. Le damos las gracias. Sin duda es un tema muy interesante que hay que tener mucho cuidado y ese resumen que nos dio al final de lo que hacer y lo que no hacer, yo creo que es de vital importancia. Los implementos deportivos, las protecciones que muchas veces los deportistas no quieren utilizar, pero sin embargo tienen un objetivo y es muy importante. Muchísimas gracias, doctor, y damos las gracias nuevamente a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Les esperamos la próxima semana con un tema igualmente interesante. Muchísimas gracias. Seguro que sí, doctora. Muchas gracias a ustedes.